La majestuosidad de su fortaleza ante el arte lo hace en el ser humano que es auténticamente moronero. Pedro Pardo Barbosa, destreza suprema con la música, renace en la historia del pentagrama de la ciudad. ¿Y cómo te sientes, Pedrito? Perfectamente bien, y más que conozco a todos los compañeros que están aquí, y al que no tengo trato, pues lo conozco de vista. Claro, por supuesto, y para nosotros, para todo el equipo, perfecto, y para la televisión moronera es un honor que estés delante de sus cámaras, porque sin lugar a dudas tengo una personalidad de la música y de la cultura en Morón. Muchas gracias, honor que no merezco. Lo merece y bien. ¿Eres moronero, reyoyo, Pedrito? A ver, moronero reyoyo a tal extremo que no me gusta que me digan moronense. Soy moronero. Esa palabra de moronense, con el permiso de los gentilicios, no me gusta. Nací en Morón, por cierto, un 13 de mayo de 1951, saquen la cuenta ya, sí. Un día de las madres, me gané una canastilla en esa farmacia que hay ahí, aquí en la esquina, que le decían la botica de Pérez. El dueño de la farmacia se llamaba Antonio, y entonces él tenía una promesa de cada vez que el Día de las Madres, la primera criatura que naciera, él le regalaba una canastilla. Y entonces yo nací ya pegando la una del día 13, y mi papá, que tenía un camioncito, salió corriendo para la farmacia, estaba el sereno, y le dijo: mi hijo nació, no ha nacido más nadie. Bueno, pues la canastilla es mía. Y entonces, bueno, perfecto, pero ¿qué sucede? Que el Antonio, que se llamaba ahí, le dice: mira que yo he regalado canastillas y nadie le ha puesto el nombre a ninguna criatura que yo le regalo una. Y dice mi papá: pues ya está, yo le voy a poner el nombre. ¿Cómo usted se llama? Antonio. Dice: pues él sacó Pedro, se llama Pedro Antonio. Pedro Antonio realmente es como te llamas. Me llamo Pedro Antonio Pardo Barbosa. No conocíamos el segundo nombre, porque siempre te hemos conocido como Pedro Pardo Barbosa. Pedro Pardo. Además que es un nombre musical, porque te suena al oído. ¿Tú crees? Es decir, que estás bendecido por la música desde tu nacimiento. Hay una particularidad con tu nacimiento. Cuéntalo. Bueno, a mí me trajo al mundo una comadrona. Efectivamente, yo no fui al hospital, por cierto, que se llamaba Nieves. Ya cuando mi mamá estaba ya al reventar, como digo yo, entonces llegó, mi papá fue rápidamente, buscó una comadrona que se llamaba Nieves, y ahí nací. Yo no tuve que ir al hospital, ahí con una comadrona yo nací. Entonces, que por cierto, esperaban una hembra y salió un varón. Porque bueno, también la época... Cuando aquello no existía. ¿En qué calle naces? En Luz Caballero 92, que ahí es donde, por cierto, tú sabes que mis tíos son músicos, por supuesto, ¿no? Uno está en La Habana, el otro tío mío que le dicen el padrino, porque él me bautizó a mí en la iglesia católica cuando yo nací. Entonces yo estaba ahí en Luz Caballero 92, entre San José y Serafín Sánchez, y siento una trompeta. Mira que mis tíos estudiaban el saxofón ahí, a mí nunca me llamó la atención el saxofón. Pero cuando sentí la trompeta aquella, fui a la esquina y entonces le digo: ¿y dónde tú estás estudiando música? No, estoy estudiando música en la academia que quedaba en Máximo Gómez. Sí. Y cuando fui, estaba el maestro Oscar García Águila, que es mi maestro, que fue el primer director después del triunfo de la Revolución de la banda de conciertos de Morón. Y le dije: yo quiero estudiar trompeta. Dice: no, él me dijo: tienes que estudiar primero solfeo, tienes que estudiar música. Dice: ¿cómo tú te llamas? No, Pedro Antonio Pardo Barbosa. Barbosa, ¿y cómo que si los tíos tuyos están aquí en la banda? No me han dicho nunca que a ti te gustaba la música. Digo: porque a mí no me gustaba el saxofón, lo que me gusta es la trompeta. Entonces, Barbosas característicos de Morón y músicos además. ¿Los únicos Barbosas que hay en Morón? Bueno, yo te diría, puede ser que existan otros, pero Pardo hay mucho. Mi papá, por ejemplo, era Pardo de Ranchuelo. Mi mamá... Sí, Barbosa de aquí, de los Barbosa de aquí. Por cierto, que yo tengo algo de puertorriqueño, porque el abuelo mío vino de Puerto Rico, y entonces tengo algo de puertorriqueño.
Pero no, el pardo de mi papá viene de Ranchuelo. Pardo hay mucho, Barbosa hay poquito aquí en Morón. Por eso te preguntaba, porque yo de conocer Barbosa, te conozco a ti. A la familia. Conozco a la familia y de ya la descendencia, Alicia. Exactamente. Que es la que me toca muy de cerca, ¿no? Claro, claro. Directamente. Comienza tu carrera artística. Se puede decir que ya comenzando a ir a la academia, que según tú estaba situada en Máximo Gómez. Máximo Gómez. ¿Era la única academia que había en Morón antes del triunfo de la Revolución? En este caso de Sí. música de concierto, Claro, sí, por existían supuesto. algunos pianistas y otra gente que daban música de concierto, pero bueno, como banda, esa era la... En ese momento estaba ahí, Sí. primero estuvo en el cuerpo de bomberos, ¿te acuerdas? Claro, De sí. todas esas cosas, pero bueno, en ese momento estaba ahí. Y empecé mis primeros, con 10 años, con Oscar García Águila, empecé ahí, al final me dio una trompeta. Ese día que me dio la trompeta fue tremenda alegría. Salí con mi trompeta que me la dio y cuando llego ahí donde está la pescadería, eso era un solar. Y entonces había un amigo mío que se llamaba Marrero, que murió ya, Marrero y su sonora, ¿te acuerdas? Sí. Damián. Damián y su sonora. Damián, él era Marrero de apellido. Y entonces, pues cojo la trompeta y dice, ¿pero te dieron una trompeta? Sí. Entonces él cogió poco, vamos a descargar y me pongo ahí, muchacho. La primera vez que me da el instrumento yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Y en ese momento pasa Rolando Plana Rubí, que era el mejor trompeta de aquellos tiempos, no sé si tú lo conociste, que tocó en la orquesta Riverside y tocó en el casino. Y se paró así, dice, así no se aprende. Dice, así cogí la trompeta y salí caminando así como... Yo dije, qué casualidad que la primera vez que cojo la trompeta, el mejor trompeta de todo el territorio te pasa por ahí y me ve tocando. Tú vas a estudiar un instrumento, entonces todo el mundo quiere ir directamente al instrumento. No Claro. tienes que estudiar, tener una preparación previa de lo que es solfeo, que en aquel momento era rezado. Te lo digo porque el solfeo ahora es entonado. Do, re, mi, fa, sol, la. Y ahora antes era do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la. Así lo aprendí yo. Después, bueno, me puse para el solfeo entonado y sí, más o menos lo dominé. Pero me gustó tanto el solfeo que me puse a estudiar y verdad que me ayudó bastante en la vida, porque un músico que pueda solfear cualquier papel que le pongan adelante, te ayuda mucho en la vida. Pedrito, pocas personas conocen que formaste parte de una banda profesional de conciertos en el momento que estás en el servicio militar. Cómo no. A ver, antes era servicio militar obligatorio. Sí. Entonces paso al servicio, voy para Santa Clara y entonces estaba la banda del Estado Mayor del Ejército del Centro. Entonces ahí me hacen el reclutamiento porque ellos venían a todos los municipios, a todas las provincias y decían, este es músico, va para allá, va para allá. Entonces, bueno, me captaron aquí y fui directamente para allá. ¿Qué te cuento? Que ahí era rígido, había que ensayar, por la mañana había que hacer notas tenidas, esas cosas que tenemos los músicos que hacer. Y entonces, ¿pero qué sucede? Que el director de nosotros era un oriental, Aníbal Quesada, se llamaba porque ya murió. Y entonces él se iba de pase para Santiago y entonces un grupito de nosotros estábamos locos y nos poníamos a tratar de dirigir. Ahí es donde me entra el bichito a mí de dirigir. Sí, ahí es donde me entra el bichito a mí, me gustaba tanto. Y dice, oye, me gusta la trompeta, pero me gusta dirigir. Y estaba en el binomio ese y ahí aprendí un poquito, no creas. Desde luego, después que pasé el servicio militar, regreso a Morón, se arma el Sennove, que es una palabra que viene del latín, que es Sennove, no algo nuevo, sino de una manera nueva. Y entonces empezamos con el grupo ese, que después de ahí proviene el Yambuya. Ya le cambiamos el nombre y le pusimos el Yambú, porque no nos gustaba mucho el nombrecito que... Ya regresas a Morón después del servicio militar. Se puede decir que dando pasos agigantados en cuanto a una carrera musical que venía proyectándose, sobre todo, Pedrito, porque esta mañana cuando estábamos en una conversación por casualidad, porque llevo días además argumentándome a propósito de tu vida como músico profesional y como director de la banda de conciertos, me dices entonces que comenzaste en Estrellas Juveniles. Empecé en Estrellas Juveniles porque la gente me pregunta, ¿tú estuviste en Capichines? No, Capichines se le puso después al conjunto Estrellas Juveniles, que el conjunto Estrellas Juveniles lo dirigía Tony Alonso. Sí. Y entonces ya en el momento en que Estrellas Juveniles pasa a ser Capichines, es cuando yo entro entonces al servicio militar y voy a
que cuando regreso... es decir, cuando ahí vas al es. servicio militar ya estabas haciendo música profesional. Sí, cómo no, cómo no. Al regreso Porque entonces... otro continúa. detalle, Sí. antes de estar en Estrellas Juveniles, yo empecé con la orquesta Miramar. Miramar, que era la orquesta que dirigía el tío mío ese que está en La Habana. Sí. Y era la orquesta Miramar. Y entonces de Miramar, Tony una vez pasa que venía de un carnaval, no sé qué cosa, a las Sí. 6 de la mañana por la Sí. academia, y a las 7 de la mañana ya yo estaba estudiando. Y dice, así me gusta, ¿quieres trabajar con el conjunto Estrellas Juveniles? Le dije, bueno, que los tíos míos se pusieron, pero bueno, en aquel momento Estrellas Juveniles tenía más categoría que la orquesta Miramar. Y le dije, sí, y me llegó. Que por cierto, aquello fue por oposición. Cuando Sí. llegó ahí había 2 trompetas más. Había 2 trompetas. La Fita, no sé si tú te acuerdas, había traído un trompete y el otro. Dice Tony, los voy a probar a todos. Y probaron, me dejaron ir para último. Probaron este y probaron este. Y cuando me probaron a mí, dice Tony, este es el que me cuadra. Dice la Fita, no, pero el muchacho que yo trajo, no me importa. Lo mío es el que más toque y este es el que más toca. Y este es el que mejor toca. Y el que más toca. Pedrito, me llama la atención algo en las intervenciones que me has hecho. Por lo que me estás conversando, por lo que me estás diciendo, presumo que Morón era un hervidero de músicos. Haciendo un poco de memoria, ¿de cuántas orquestas se contaba en aquel momento o cuántas que tú recuerdes? Morón era eminentemente conjuntero. Aquí las típicas, eso de flauta y violines. Bueno, creo que los calderos negros, no sé Sí. si tú lo oíste mencionar. Creo que es lo que existía. Pero, por ejemplo, aquí estaba Puro Peña y sus guaracheros. El conjunto de Orlando Mesa. Melodía Tropical. La propia orquesta Miramar. Miguel Ángel Parlago tenía no? Mique y sus comonautas. no? Fíjate Excelente músico, además. de cuántas cosas estoy hablando, porque bueno, ya después lo que es Estrellas Juveniles, Capichines y el Jambú es un poquito de más para acá. Pero todos esos grupos existían. Lo que pasa es que Morón propiamente dio muchos trompetas. Aquí Claro. violinistas no hay muchos, sino por eso no tenemos. Yo estoy loco por armar una orquesta sinfónica Sí. o un grupo sinfónico, pero no, violinistas muy poco, muy poco, muy poco. Nada me debes, nada te debo, todo insolente, sincero tú fuiste, tus promesas no quiero ni escucharla, tú no debes llorar para que has de sufrir, así solo es mejor para mí. ¿Podemos recordar el Salón Rojo con su orquesta Oh. típica? ¿Estuviste allí? Sí, cómo no, cómo no. Fíjate que te puedo decir que en el Salón Rojo, el conjunto, ahí cuando yo estaba en Estrellas Juveniles, hacíamos un bailable y después empezaba el show. Igual que hacíamos el jueves del INI, allá en el turístico, todos los jueves por la noche, el conjunto tocaba. Te puedo decir que entonces el conjunto importaba saxofones de allá, porque aquí no había muchos saxofonistas, de Cayo Darién, de Santa Clara, venían, se armaba la orquesta y acompañaban a todas las figuras que venían. Y te puedo decir que acompañamos a los Zafiros, acompañamos a Marta Estrada, A Gina León. a Gina León, a Quino Morán, a toda esa gente nosotros acompañamos con la orquesta. ¿Qué profesionalidad entonces? Sí, señor. Y además un trabajo de mucha rapidez. Ahí voy. Nosotros llegábamos, empezamos a ensayar. Ellos llegaban, empezamos a ensayar el sábado a las 2 de la tarde, terminábamos a las 7. A las 9:30 empezaba el bailable que lo hacíamos nosotros y a las 11 estaban acompañando el choya. Fíjate si había trabajo. Y se hacía, pienso que con Claro. bastante calidad. Al paso del tiempo, un grupo de personas enamoradas del bolero deciden hacer un festival del bolero en Morón. Oh. A ver, te voy a hablar de Eres eso. fundador del Festival Boleros de No, el Oro, único que Pedrito. queda. Déjame decirte, el Festival del Bolero lo inaugura Jorge Nilo Marín. Jorge Nilo El Marín. que tenía las peñas. Las 3 primeras peñas, él tenía la peña que se llamaba Néstor del Castillo. Suchi, que Dios lo tenga en la gloria también, tenía la peña de Benny Moré. Y Carlito tenía la peña de Roberto Fá. Esas fueron las 3 primeras peñas que se hicieron. Entonces Suchi habla con Marín. Yo no estaba en ese negocio todavía. Claro. Y entonces habla con Marín y dice, ¿por qué no hacemos una orquesta? Yo tengo repertorio y hacemos una orquesta y vamos a hacer un festival municipal aquí.
Y entonces dice Marín, ¿y a quién vemos? Y dice, bueno, Pedrito, que es el que domina a los músicos de la banda. Y entonces yo tenía instrumentos de... A ver, él tenía un piano eléctrico, bajo, entonces, bueno, aquí Pedrito, no, yo tengo los arreglos, la idea está, pero Pedrito es el que puede dirigir la orquesta y puede armar el grupo. Entonces lo armamos, empezó en la Casa de la Cultura, hicimos el primer festival en el 92, después hicimos otro en el cine que tú dices, En el Apolo. con un grupo más reducido. ¿Y qué sucede? Que cuando vienen aquí y visitan todas las peñas, deciden darle la subsede permanente al Festival Boleros de Oro desde el 95. Y te digo más, ahí nosotros acompañamos a dos japoneses, a una chilena que cantaba, bueno, tú te acuerdas de todos los detalles de eso. No sé, no te puedo decir qué cantidad de figuras extranjeras. Grandes intérpretes, además, no solamente los extranjeros del país, ha pasado por el escenario del San Carlos en el festival. Creo, sin demeritar otros eventos del territorio, el evento que prestigia la cultura moronense desde todos los puntos de vista es sin duda el Festival Internacional Boleros de Oro. Ya lo dice la palabra internacional. Internacional Boleros de Oro, con todo un séquito de personalidades del mundo de la cultura y honor a quien honor merece. Está Jorge Nilo Marín, pero hay que recordar a Héctor Francisco Consuegra, que interpretaba el primer locutor, magistralmente que el tema del festival. el tema del festival. Comienza el festival. Y para ti, boleros, ¿qué te harán soñar? Ah, ¿te Y acuerdas? no, pero claro, por supuesto, es que se soñaba con el Festival Boleros de Oro. Es verdad. Y yo recuerdo, Pedrito, bueno, yo tengo dos visiones del Festival Boleros de Oro. La primera visión como participante. Claro. Y bueno, tres visiones. La primera visión como participante, la segunda transmitiendo el Boleros de Oro para la radio, que ya me tocó y ha sido uno de los trabajos más profesionales que he hecho como director para la radio del bolero. Y la tercera visión como conductor del bolero. Y nunca en mi vida he estado tan tenso, pero con la confianza de un grupo de profesionales detrás, como cuando tuve que salir por primera vez. Escena. Cuando usted levanta y comienza el tema del festival que se corre en las cortinas. Es una tensión tremenda, pero sales con una confianza porque llevas una sonoridad en el alma a partir de lo que estás escuchando que solo lo logra la Orquesta de Oro del festival. Cuando yo conversaba con una persona que conocemos mucho en Morón y que por derecho no voy a decir porque bueno, no pedí autorización para hacerlo, me decía, Pedrito es más conjuntero que orquestero. Me decía de esta manera. Y esta mañana te preguntaba, y te decía la acotación, y te preguntaba entonces, Pedrito, pero es que magistralmente haces la dirección de la Orquesta de Oro del festival. A ver, te voy a contestar. Por eso te decía que cuando estaba en el servicio militar, en la orquesta, a mí me gustaba empezar a dirigir. En realidad he tocado más trompeta en conjuntos que en orquesta. Y he dirigido más orquesta que conjuntos. Dirijo orquesta. Por ejemplo, yo dirigí la orquesta también que teníamos en el servicio militar. En la zafra del 72 salimos ahí, entonces me pusieron a mí de director y me gustaba esa cosa. Y te voy a decir... Cuando yo empecé a dirigir aquí la banda, que vino la primera evaluación, la banda tenía tercer nivel y yo ninguno. Y cuando vino el maestro Blanco, que vino al frente de la comisión, que tocó la banda, me dijo, esa banda tiene primer nivel. ¿Qué tiempo tú llevas dirigiendo? Yo, no, yo llevo casi un año. Dice, mira, yo no te doy el primer nivel por dos cosas. Y no me da pena decirlo. Una, porque no tienes el tiempo para ser director de primer nivel, necesitas por lo menos 4 años. Y otra, que tú no sabes ni coger la batuta, pero yo no sé de qué forma la orquesta te sigue a ti, la banda te sigue. Eso fue así. Y entonces, dijo, te voy a dar un segundo nivel. O sea, que yo llevo a la banda al primer nivel y a mí me dan un segundo. Pero después ya he evaluado 4 veces más. Y todo con mucho éxito. Con primer nivel.
funciona el arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Porque hay que verte con la batuta dirigiendo la Orquesta de Oro del Festival y la Banda Municipal de Concierto, que además es una de las instituciones que prestigia la cultura moronense. Pero hay que verte con la trompeta en una conga de Punta Alegre. Ay, María, no me toques. Que sin lugar a dudas es cultura también, y lo has hecho en la ciudad en los paseos del carnaval. ¿Cómo no? Es decir, que estás ligado a todo este movimiento popular importante que es la simiente de la cultura en su máximo esplendor ya cuando llega el Festival Boleros de Oro. Ay, si él está oyendo este programa, No, que tremendo, estamos tocando lo debe estar viendo. Estamos tocando el tema ese. A ver, en realidad yo no me hago conguero aquí, yo me Sí. hago conguero en Punta Alegre. Sí. ¿Por qué? Porque yo me hago, una muchachita que estaba de lo más linda, bueno, me hice novio de ella. Y entonces cuando aquello estaba el carrito fuerte, yo iba a visitarla. Pero que entonces estaba próximo a empezar las parrandas. Y cuando empieza las parrandas, dice, le dijeron, ella se llamaba Yolanda. Sí. Dice, Yolanda, pero el noviecito tuyo toca trompeta, ¿por qué tú no? Y yo dije, mija, yo no toco conga ni nada de eso. No, me ella me embulló y yo al fin como estaba enamorado. Sí. Y así. Pues Pero cuando empieza a eso, cogí la trompeta Sí. y arranqué para allá y empecé a tocar conga. Muchachos, cuando yo tocaba la trompeta, esa todo Punta Alegre se iba atrás, completo atrás de la trompeta. Y ahí empecé. Entonces ya, por herencia ya, vine para Moro, dijo, pues Sí. yo soy conguero también. Ahí Y- conocí a Eldi. Claro, y es ahí donde sale la famosa frase de que traigan a los yambuses. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Pedrito, se hace imprescindible en los finales hablar de los mariachi, hablar de Caonabo y del Bolero de Oro que estamos a punto de celebrar. Perfecto. Mira, déjame decirte una cosa. Danielito, el director de los mariachis, Sí. me va a ver a mí. A mí me gustaba la música mexicana, pero en realidad nunca la había ejecutado, ¿no? Y entonces le dije, no, qué va, chico, yo no me pongo un sombrero de eso, ni yo me pongo eso. Dice, muchacho, cuando tú te pongas el sombrero y eso, nadie te conoce. Me pongo aquella ropa de mariachi y vamos a tocar. Y a la primera actividad, mira que yo iba con el sombrero aquel. Y dice uno de la actividad, mira, Pedrito. Te iban a Me conocer. iban a conocer de todas De formas. Y yo, todas. mi madre, qué cosa más grande. Para hacerte una anécdota de eso, ¿no? Y no, en los mariachis me siento muy bien. Estoy trabajando en todos los sábados aquí en La Fuente. en La Fuente y todos los domingos allá en Palmares. Ahí trabajo con Dayibi también, Sí, cómo mi no. compañera y eso, que después te voy a hablar porque por primera vez se va a presentar en el Bolero. Y de Caonao también, empecé con Caonao tocando y me va muy bien con los muchachos que dirige Amílcar y también estoy tocando con Caonao, que son. Y entrando en el tema del que me dijiste del Bolero, al fin, amor, al cabo de 2 años con pandemia, Sí. vamos a hacer el Bolero de Oro Por allá. fin, corazón, por Sí, fin. por fin, corazón, allá en el Teatro Reguero. Reguero. Claro, no van a venir figuras no internacionales ni nacionales, porque déjame decirte, Morón tiene una cosa y que me perdone, Morón tiene más boleristas que la misma provincia de Ciego Ávila, que el mismo municipio de que es la cabecera, de calidad. Por ejemplo, este año va Yolanda, ¿Cómo no? Elinor, cositas, ¿cómo le decimos nosotros? Alisney. Alisney, Morita, que ya Qué está bien. bien, que ya está trabajando ya, se va a presentar el Morita, se va a presentar a Ilson, se va a presentar un muchacho, no me acuerdo el nombre de él, que es una figura nueva, Dayibi también, que por primera vez va a incursionar, Dayane Gutiérrez también va en el Bolero Que ya ha ya. estado en otros boleros. Como no, ella fue una de las primeras, ¿Cómo no? pero bueno, ya ahora se va a presentar. Entonces tenemos un elenco ahí de aquí del patio, pero yo digo que con tremenda calidad. Bueno, de siempre, de toda una vida, aprovechando esto que estás diciendo, se habló de la orquesta, de las características de la musicalidad, de los arreglos y de los intérpretes moroneros Sí, señor. que sin lugar a dudas prestigiaban el evento. ¿Para qué seguir viviendo si no puedes resignarte? ¿Para qué seguir queriendo si jamás yo cambié? Es mejor que yo me vaya y se sube a la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Es mejor que
Pedrito, gracias por haber estado con nosotros y haber No, dedicado gracias. un pedacito de tu tiempo tan preciado a conversar. Gracias a ti y a todo el elenco de la televisión. Y homenajear, a partir de tu presencia, nuestra centenaria banda de conciertos, Muchas gracias. Esa es mi vida. que sin lugar a dudas es una de las instituciones, lo decía ahorita, antiguas e importantes de la cultura y que tanto le ha aportado a la cultura. 108 años ininterrumpidamente, que es lo importante. No es decir, no, yo tengo 108 años, pero ininterrumpidamente. Así que yo a veces le digo a Orlando, ¿cuánto tiene la compañía tuya? No, pero no me vas a alcanzar nunca porque yo no voy a parar. Eso es lo más importante.